¿Cómo están, estimados y queridos amigos? Un placer estar de nuevo con ustedes en este programa Actualidad 23. Usted puede seguirnos en Spotify y también en YouTube y en Facebook. Así es que les invitamos a estar siempre en contacto con nosotros. Y hoy en un programa bastante interesante, así es que esperamos que ustedes, que sea de su agrado. Y por supuesto, como cada jueves, estoy junto a Eleonora. Bienvenida, Eleonora, un gusto tenerte de nuevo con nosotros. ¿Cómo está, pastor? Un gusto también para mí estar una noche más aquí con ustedes, acompañándolos en este programa Actualidad 23. Y siempre recordar que estamos también a través de las plataformas de YouTube, que pueden compartir, y a través de Spotify. Y nos dijeron hoy día que íbamos a estar en algunas radios locales Sí, también a través también. de Prontamente estamos en algunas radios locales, saliendo a través de los podcasts y eso. esperamos que, por supuesto, ustedes puedan seguirnos en los lugares que les vamos a indicar en el momento oportuno para que ustedes sepan dónde pueden seguir nuestro programa y, por supuesto, vamos a estar muy contentos de que ustedes nos sigan. Está el día como noticioso. Muy noticioso. Hemos tenido una Apareció, semana muy apareció, noticiosa. apareció, dicen por ahí. Apareció la caja. ¿Dónde estaba la caja? Sí. Sí, ¿dónde estaba? ¿Dónde anduvo esa Misterioso, caja? ¿dónde anduvo? Sí, Sí, misterioso. Pero yo creo que bueno que haya aparecido. Ahora alguien dijo por ahí y no tenía nada. Era como obvio, ¿no? sí, Que no hubiera nada adentro. ¿Quién se puede imaginar que iban a encontrar algo dentro de la caja? Lo que hubiera dejó de ser. sí. Ya no fue. Así que, O pero quizá bueno, nunca hubo nada en la caja también. en una de En esas, una de esas, a lo mejor estamos no, pensando que había muchas cosas y quizá nunca tuvo nada la caja. a lo mejor Bueno, fue un voladero de luces, pudo haber quizá nunca lo sido. vamos a saber tampoco. Eso nos iremos al cielo y no lo vamos a saber. Sí, Pero bueno, vamos a ir con nuestro programa de hoy. Tenemos varias cosas que compartir con ustedes, pero especialmente quiero partir, Eleonora, hablando acerca de esta propuesta de pacto fiscal. cadena Esto nacional que tuvimos. estuvo en cadena nacional con el presidente en un barrio, ¿no es cierto? En un cité Sí, bastante bonito, lo sí. arreglaron bastante bien. Y desde ahí el presidente anunció, ¿no es cierto?, este acuerdo que yo le he llamado, ¿alcanza realmente para un acuerdo? Vamos a ver cómo se El desarrolla. denominado pacto. El denominado pacto fiscal. Ahora, pero para llegar a este pacto fiscal tenemos que hacer un poco de historia. Y Sí. este poco de historia tiene que parte, diría yo, con la campaña del entonces candidato Boris, ¿no es cierto?, que incluía Ahí en su está, mire agenda la imagen. varias cosas, ¿no? El candidato Boris, que incluía varias cosas cuando estaba en campaña. Aumento de las pensiones, ¿no es Sí. cierto? Poder lograr que la pensión garantizada universal fuera más alta. Ya venía desde el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, que se había aprobado un monto determinado, pero también había una propuesta de mejoras en la salud, que fuéramos mejor atendidos, que se acabaran la lista de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estaba esta idea de la educación gratuita y también la reparación de la deuda histórica de los profesores, una cosa que no ha podido terminarse nunca y que yo lo veo complejo también, Eleonora, no sé Sí. cómo lo ves tú, pero esta propuesta del entonces candidato, yo creo que más tenía de populismo que de Sí. posibilidades de encontrarse. Sí, lo que pasa es que cuando a la hora de hacer campaña y de querer cautivar votos, hay muchas promesas que después cuando ponen los pies en la tierra son difíciles de cumplir. Entonces, yo creo que hoy día para el presidente está difícil el escenario. Ya recordemos que ya se le rechazó la reforma tributaria al principio una vez. Entonces ahora es como que va por la revancha y efectivamente es difícil cumplir las promesas de campaña, porque como bien dice usted, dentro de estas promesas también estaba la condonación del CAE, Ajá, que no es ajá. poco. Ya hemos visto, por ejemplo, si no me equivoco, ayer hubo una protesta fuera de la moneda donde estaban las educadoras de párvulos también que querían que les pagaran una asignación especial. Entonces, finalmente, hay muchas cosas que hay que tener liquidez para hacerlo. Sí, tú sabes que las educadoras de párvulo no están incluidas en este pago de asignación de especialidad, vamos a llamarlo de Claro, esa manera, sí. que tiene que ver con, especialmente con aquellas educadoras que trabajan en el área de lo diferencial, y ellas tienen algunas menciones en áreas Ah, determinadas. perfecto. Entonces, cuando no, eso no se paga, Es como un ítem que no es está que no está considerado. considerado. Que a diferencia de la educación media, por ejemplo, donde si tú eres profesora de matemáticas, te pagan por ser profesora de matemáticas. La Te pagan, especialidad. te pagan tu especialidad.
Y las educadoras de párvulos también algunas tienen esta capacitación especial, pero no está considerado dentro del sostenimiento. Mm, Por lo mismo, entonces, es que se plantea que eso pueda pagarse. Entonces, la educación gratuita y la reparación de la deuda histórica, más estos otros no, es aderezos, mucho. Sí. es complicado. Pero otra de las propuestas que tenía el entonces candidato Boris era que habría más trabajo. eh, Claro, esto, como resultado de la pandemia ha sido también complejo. Y por otro lado, estaba el ataque fuerte a la disminución de la pobreza. Y hubo una buena noticia en cuanto a eso, pero es un trabajo de muchos años, Sí, digámoslo. No es solo el trabajo de este gobierno, sino que viene desde mucho un antes. trabajo de Estado. Estamos hablando de, no sé, 20 años o mucho más, tratando de rebajar la pobreza, que tuvo una rebaja bastante importante. Estamos hablando de cerca de 4 puntos. La disminución de la pobreza, la pobreza estaba en un 10,7 y bajó a un 6,5, que no es Sí, menor, ¿ya? Eso es bastante. Así que eso sí. obviamente ayudó al gobierno, ¿no es cierto?, a tomarse, yo digo, como estos monitos que van en los autos, ¿te has dado cuenta que Sí, se agarran sí, así? sí. Lo ayudó a tomarse Algo, de de algo ¿no? tienen que Y de afirmarse. algo bastante Sí. positivo, la gente estaba muy contenta sobre eso. Pero en fin, habían otras cosas más que el Ahora, gobierno. si hago un paréntesis ahí, también parte de la disminución de la pobreza, como se tomó este índice estos últimos años, se cree que puede ser por los bonos que se dieron en pandemia y también por los retiros que se hicieron desde las AFP, porque recordemos que al hacer retiros hay mayor liquidez en el mercado, la gente compró muchas cosas, se endeudó también. De hecho, la gente que salió de las deudas en pandemia gracias a los retiros hoy día volvió a estar El endeudada. Entonces, también exacto. estos Es que índices es que hay que revisarlos de el alguna índice manera. de recursos de la gente le ayudó a salir de ese estado, Exacto. pero eso no significa que se mantenga ojalá se mantenga por mucho tiempo. Sí, Recuerda tú que con la PGU, ¿qué es lo que hace? Que tú aumentas la pensión en un porcentaje bastante interesante, porque el promedio de pensión está por ahí por los 180, 190, claro, 170, un poco más bajo algunos, pero, eh, a los que se pensionaron, en razón de las AFP, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta pensión autofinanciada que se llama, ¿no? Entonces se le agrega la PGU. Al agregarle la PGU aumenta el poder adquisitivo, aumenta claro. su sueldo Sí, y por lo tanto lo ayuda a salir, claro, lo ayuda a salir de la pobreza, pero siempre y cuando este aumento llamado pensión garantizada universal se se mantenga en el mantenga en el tiempo. tiempo, ¿Ya? exacto. Entonces, Sí, eso era también las propuestas. Ahora, la gran pregunta que uno se hace en esto, Leonora, es ¿de dónde saldrían los recursos? Porque una cosa es que yo te diga, vas a tener más dinero, claro. pero otra cosa es de dónde voy a obtener ese dinero para entregárselo a las personas. Y no es fácil porque los ingresos del gobierno ya están delimitados. Exacto. Ya hay ¿no es cierto? Un Un presupuesto presupuesto, un aprobado. gasto económico ya planteado y hecho. Una, y el gran caballito de batalla aquí para obtener los recursos era la reforma tributaria. Sí, Sin embargo, la pensión tributaria, amigos, en marzo se acabó. ¿Y se acabó por qué? Porque el 8 de marzo la pensión fue rechazada en la Cámara. Por lo tanto, ahí quedó, ahí terminaba y eso significaba para el recurso, para el presidente por lo menos, o para el gobierno en realidad, un gran traspiés. ¿Por qué? Porque no tenía o no iba a tener de dónde obtener los recursos. Y eso era importante. Pero había por lo menos dos alternativas para esto. Una era que el gobierno se saltara a la Cámara de Diputados y lo claro, presentara directamente al Senado. por otra vía. Corría el riesgo de que fuera rechazado de nuevo, Sí, digámoslo. Eh, pero por otro lado tenía la posibilidad de volver a ponerlo en pauta, en la agenda, pero el gobierno piensa que habría otro camino. Y ese otro camino era la propuesta del pacto fiscal. ¿Cómo llegamos tú y yo a un acuerdo? ¿Cómo llegamos a un acuerdo con los demás? ¿No? Ahora, el gobierno lo hace de manera un poco más astuta en el sentido de buscar los acuerdos. ¿Cómo logramos llevar algo que los demás digan, eso era lo que yo quería? claro. ¿Ya? Entonces, tanto la oposición como los de la coalición que no estaban de acuerdo con la reforma tributaria, porque había gente de la misma Sí, coalición que no estaba de acuerdo. Es decir, cómo ellos sentían que su propuesta estaba incluida en aquello. Y ahí entonces cuando nace el famoso pacto
fiscal, Pacto fiscal. ¿no? Ahora, ¿hacia dónde apuntaba el Hacienda? El, Marcel dice que el pacto fiscal lo que busca es consistir en un acuerdo entre empresarios, congresistas y el gobierno. No es fácil. No, para nada. Dejar contento a los empresarios no es fácil, porque mal que mal, digámoslo, significa meterle también la mano al bolsillo. Sí, claro, Y a nadie le gusta, a mí no me gusta, a ti no te gusta, a usted no le gusta, a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo con el famoso 6%. claro. Cuando hoy Por día ejemplo, necesitamos que los empresarios den trabajo también, cuando además generen más necesitamos trabajo. que ellos puedan generar más trabajo. Entonces el gobierno dice, para sacar adelante una agenda conjunta, pero que no incluya solo materias tributarias. Aquí está la cosa. Mm, Va a ir dentro de este pacto, pero no es lo único. Y eso es lo que el gobierno intenta hacer ahora con este pacto, que era el trabajo de Marcel, poder lograr aquello. Y de esa manera entonces impulsar el crecimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Marcel dice, logramos tener más de 30 reuniones. O sea, el hombre trabajó, ¿no es claro. cierto? Mucho. Y que él encontraba que esas reuniones habían sido muy constructivas porque significaba escuchar a los otros, escuchar qué es lo que piensa cada uno de los actores. Entre esos actores estaba, por ejemplo, la Confederación de la Producción y el Comercio, Mm, la famosa CPC, ¿no es cierto? Preguntarle a ellos, ¿no? Y decirles, ¿qué quieren ustedes que incluya este pacto? Este es el trabajo que el gobierno comenzó a hacer, este lobby que el gobierno comenzó a hacer. Estaban también las pymes, reuniones con ellos, reuniones con los partidos políticos. ¿Cómo logramos que los de la coalición más los de la oposición logremos tener un acuerdo en el que ustedes se sientan representados? Esa es la idea. sí. ¿Cómo ustedes pueden sentirse representados? Y por otro lado, estaba también un hueso duro de roer. Y para mí, tal vez el más duro, que aunque tiene que ver con el gobierno, sin embargo, tiene que aparecer como luchando a veces más para este lado que para el gobierno. Y me refiero a la Central Unitaria de Trabajadores. Mm, Porque si no, los trabajadores le van a cobrar la palabra. claro. Entonces, muchas veces la CUT va a luchar más por su lado que en pro del gobierno. Pero ¿cómo hacer posible que los planteamientos de la CUT estuvieran incluidos en el pacto? Claro. A esto se dedica Marcel un buen Sí, tiempo. cuando hoy día son parte del gobierno, porque Exacto, recordemos que, exacto. por ejemplo, Bárbara Figueroa, que ella estuvo trabajando mucho tiempo en la CUT, la presidió también, hoy día es embajadora. Sí, Entonces, y son parte que del era un gobierno. hueso duro, ¿no? Duro, Pero ella no sí. estaba, No, ella ya no está, sí. entonces no podría ayudar. No habían otros que tenían mucha voz, como esta chica que está en México, la Beatriz Beatriz Sánchez, Sánchez, que sí. también tenía bastante presencia, bastante vocería, y que podría ayudar a buscar encuentros. Entonces, ¿cómo lograr que la CUT se sienta representada? Y por otro lado, estaban también organizaciones civiles, es decir, nosotros, el pueblo. ¿Cómo nosotros nos sentimos representados en este pacto? ¿Nos favorece, por ejemplo, los pensionados, por ejemplo, los niños, etcétera? Entonces, ¿cómo lograr con esto? Ahora, ¿qué pasó con la oposición? Ya hablamos de los partidos políticos. Tú sabes que Ahí está el tema. ahí está el tema. Mm. El tema está en que la UDI y Evópoli no bajaron. Dijeron nosotros, no nos sentamos en esta mesa. Y Y republicanos quizá también se bajó, ¿no? el No ha dicho republicano se nada mantuvo todavía. ahí yo diría, republicanos tomó palco. Mm, Ah, siento que de repente, yo no sé si a ti te parece, que republicanos en alguna medida a veces lleva la voz cantante, a veces lleva sí, como una vocería bastante fuerte y otras veces toma palco. sí. Eh, no sé si en esto estaban tan de acuerdo, pero estaban ahí. Pero, Interesante. ¿qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que el gobierno tiene que acercar a la UDI, tiene que acercar a Evópoli, tiene que acercar a RN, tiene que acercar a los republicanos. ¿Por qué? Porque tú sabes, tanto como yo, y ustedes también, que el gobierno no tiene mayoría en las cámaras. Claro, Cuando tú no tienes mayoría, tú tienes que buscar el consenso con tus opositores. claro. Yo te doy y tú me das. Y ahí está el tira y Claro, afloja. sí, el ¿Qué tira y pide la afloja. UDI? La UDI, por ejemplo, hoy día, simplemente que se baje Ajax.
Sí, y yo Ese es el gran tema. O sea, si bajan a Jackson, yo converso. Tal vez hay una intransigencia muy grande de parte de la UDI, sí, tenemos que decirlo. De pronto pudiera ser muy fuerte, pero en su tiempo el presidente, siendo diputado, claro, siendo él él, oposición, siendo él oposición, exigió exactamente lo mismo. sí, Y nosotros no podemos y que se desconocer vayan eso. todos. Que se vayan todos, Sí, ¿ya? Que se vaya el presidente, que se sí, vayan todos. Entonces, eso también fue fuerte en su tiempo, que el sí, presidente no se olvide, sí, ¿ya? Es cierto que los hombres tenemos memoria a en más memoria corto frágil. plazo, ya no así como ustedes, las damas, que tienen Nos acordamos de todas las una memoria a fechas. más largo plazo. Nosotros somos más cortoplacistas en eso, Sí, ¿ya? Pero entonces el va a estar gobierno difícil esa tenía como negociación. trabajo conquistar, y todavía lo tiene, Sí, el trabajo de conquistar a la UDI y a Evópolis, sí, porque de lo contrario no va a lograr el acuerdo. Ahora, este pacto fiscal tiene sí, cinco ejes principales, que en el último discurso del presidente en cadena nacional, él le agregó un sexto eje, que lo voy a mencionar. Pero este pacto, tú sabes que, bueno, por definición, un pacto es un acuerdo, claro. por, por por definición, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los 5 ejes? El primero de ellos es que es un principio para un sistema tributario moderno y eficiente. ¿Ya? Aquí está. ¿Te fijas? Se mete la reforma tributaria, pero ya no como el único tema, no como la única cosa. Es como si tú dijeras, vamos a hablar de este lente. Esa es una cosa. Tú dices, vamos a hablar del problema de la visión. Entonces tú incluyes otras cosas, pero entre medio Mm, o entre esas cosas tú colocas eso. Entonces, pero un sistema tributario acorde a los tiempos. Eso es lo que se claro. cree y lo que se dice con esta reforma tributaria. Pero a su Más vez, ágil, más más rápido, más eficiente. Esa es la eficiente. idea, ¿ya? Sí, Entonces, ¿pero qué busca? Busca dos cosas. Por un lado, busca solucionar el problema de la evasión. sí, Tú sabes que hay mucha gente que evade impuestos, sí. que simplemente no los paga. Yo no sé si eso pasa en otros países también, pero aquí el chileno siempre buscando la manera de cómo Echa echa la la ley, ley, echa la echa trampa. la trampa, Sí, ¿no? de Y cómo busca pagar por menos otro lado impuestos. también el tema de la elusión. Es Sí, ¿cómo pago menos? Sabes que claro, son dos cosas sí, distintas. La evasión tiene que ver con el simple hecho de no sí, pagar, claro, ¿ya? Pero la elusión tiene que ver con el hecho de cómo pago menos. claro. ¿De, de dónde, Alterar las de dónde boletas, cuento? sí. ¿De dónde descuento? Mira, en lugar de Facturar hacerte una boleta, menos, claro, una factura claro, por, no sé, por 100.000 pesos, ¿qué te parece si te la hago por claro. 50? Y quedamos Y ahí quedamos a listos. mano. Y ahí hay Sí, ilusión, sí, claro. ¿ya? Entonces, eso es la ilusión. Sí, El segundo eje es las prioridades del gasto público, ¿ya? Este va en favor de todos los chilenos. ¿Por qué? Porque procura solucionar el problema de los 8.000 millones de dólares que el gobierno necesita para solventar las pensiones, por ejemplo, para solventar en salud, para solventar en educación. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Entonces, con este nuevo pacto, el gobierno dice, ok, no solo es reforma tributaria, sino que vamos a incluir en esto el gasto público, que está alrededor de los 8.000 millones de pesos. sí, Un, un ahora cerro de plata. pensemos que igual el 30% aproximadamente del gasto del Estado se va a sueldos del Estado y recordemos también que se han contratado muchos puestos de trabajo en este último gobierno y también ahí, si queremos hacer más eficiente el Estado, también hay que hacer una reforma estructural a cómo funciona el Estado. Yo que he trabajado dentro también del gobierno, a veces hay puestos de trabajo que no se justifican. Entonces también hay que pensar en cómo nosotros podemos hacer un Estado más eficiente, no necesariamente más grande, y cómo ahorrar desde el Estado Sí. para poder entregar beneficios sociales y hacer el bien a la Lo que la comunidad gente a necesita. través de distintos programas, ya sea desde el gobierno regional, desde los mismos programas que se hacen en el Estado. Entonces, yo creo que también hay que tener una mirada Sí, ahí de hacer un sí. Estado más eficiente, porque si fuese eficiente y generara ahorro, se podría ocupar el gasto, voy a redundar en la eficiencia, de Sí, mejor manera. absolutamente. Bueno, un tercer eje, me quedan tres, voy a avanzar más rápido.
es el fortalecimiento de la evasión tributaria. Es decir, habría que hacer cambios en entidades como el Servicio de Impuesto Interno, el Sí, Servicio Nacional de Aduanas, los tribunales tributarios y aduaneros y la Tesorería General de la República. sí. O sea, cambios fundamentales, como tú decías Sí, recién, claro. cambios Implementar estructurales. tecnología también. Claro, hacer Sí, cosas que vayan ahora por ese lado. Ahora, por otro lado, el crecimiento, el cuarto eje, crecimiento e inversión y productividad. Es decir, un incentivo fiscal equivalente al 0,5 del Producto Interno Bruto. No es menor, sí, no es menor. ¿ya? Entonces, reducir en un tercio los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión. Tú sabes que ahora presentar un proyecto Sí, es un camino muy largo. Y diseñar una nueva ruta del emprendimiento para las pymes sí. y otras 17 medidas para reducir la informalidad. Pero sigo, aumentar la transparencia en el gasto estatal. A propósito de, A propósito de ¿ya? eso, yo creo que ahí en el clavo el presidente, porque lo que más necesita hoy día la ciudadanía es transparencia, y yo escuché que dentro de la transparencia, como ver también en qué se gasta los tributos, en qué se gastan los impuestos, demostrar a la ciudadanía, usted pagó estos impuestos, en qué se gastó el impuesto que Exacto. usted pagó. Esa es la Eso idea. también tiene que Entonces, ver con aumentar la transparencia. transparencia. Y el sexto, que lo dijo el presidente en su discurso el lunes o martes, ¿no? El martes creo que fue. Sí. El martes. En esto es un mecanismo institucional para el seguimiento, monitoreo y evaluación del pacto fiscal. Esto a mí me parece realmente importante. No voy a decir si estoy de acuerdo con todo o no, pero este Sí, punto a mí me parece muy importante. ¿En qué sentido? Evaluemos lo que hemos propuesto. claro. ¿Lo logramos? ¿Alcanzamos? ¿Estamos siendo eficientes? ¿No estamos siendo eficientes? ¿No se está alcanzando el dinero? ¿No nos está alcanzando? ¿Estamos atendiendo a las necesidades de la gente o nos estamos atendiendo nosotros? Sí. ¿No? Acuérdate que lo mencionamos acá en el programa. Recuerden ustedes que hablamos cuando el expresidente de la Cámara decía: vamos a tener que hacer un curso de probidad. Por favor, eh, tenemos que servir a la gente y no Claro, servirnos. ¿De qué estamos de hablando? perogrullo. Por favor. Mira, ahí estamos viendo al presidente en el CITEN, en la Comuna de Independencia, estuvo en la Sí, semana dando sí, sí. su cadena nacional, ahí lo estamos viendo. Buena la puesta en escena que tuvieron. Se veía bonito. Y yo creo que esas cosas son buenas cuando no se trata de farándula. Sí, Ese es mi tema. ¿Por qué? Porque es bueno que el presidente se acerque a la gente. Eso ayuda a los barrios. ¿Ah? Yo creo que este barrio lo pintaron y lo arreglaron. sí, bueno, Este en cité. Independencia hay muchos CITES todavía, son de los lugares que quedan. ¿Se acuerda antes que vivía la gente como en estos conventillos? Sí, De ahí viene la palabra conventillos, porque la gente vivía muy junta y claro. conversaban, claro, sabía todo lo que pasaba. Pero estos son CITES en Independencia, que hay muchos lugares todavía. Yo creo que es un barrio patrimonial, que donde debe haber estado el presidente ahí, y fue buena la puesta en escena. Yo creo que a partir de este pacto que el presidente anunció, espero que se puedan aunar criterios y poder llegar a un acuerdo, porque finalmente con todo esto que ha pasado la gente necesita hoy En día pocas palabras, respuestas. ¿tú crees que este pacto fiscal tenga un buen final? Difícil, ¿Cómo lo ves? difícil pregunta, yo lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Creo que no partió muy adecuadamente, porque el presidente debió haber convocado por lo menos a los presidentes de los partidos y haber tenido una reunión política, porque una cosa es técnica y técnicamente creo que es lo que hay que hacer, pero hay tanto ruido respecto de lo que ha pasado con las fundaciones, que yo creo que hay que limpiar un poco y hablar. Es como partir de cero, es como barrer para que, ok, Sí. partamos bien, porque este pacto fiscal es importante y es necesario. Yo encuentro que lo que habló el presidente estuvo muy bien. Es lo que hay que hacer, es una buena ruta, Sí. pero hay que hacerlo Pero, bien. ¿sabes lo que me pasa con esto? Y para ir ya a la pausa, lo que me pasa es que esto creo que no era tal vez el mejor momento para plantearlo. Sí, ¿Por qué? Porque hay mucho ruido de mucho. corrupción. Y no solo ruido, hay hechos de corrupción. Sí, Y cuando tú tienes hechos de corrupción, tratar de colocar algo importante sobre la mesa, la gente no lo escucha ni lo ve. exacto. Eso es lo que me pasa con este pacto fiscal. Tal vez las propuestas no son malas, pero tal vez, quizás, el momento, siento que no era el mejor. ¿Qué le parece? Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Tú tienes Volvemos. hartas cosas que Sí, está contarnos. interesante. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram,
Facebook, TikTok, YouTube. Además, nuestro sitio web, enlacebpb.cl. Disfruta de nuestros nuevos programas, nuestra historia, la vida ahora, de regreso al hogar, sermones Danilo Montero, testimonios vivos, cine, palabras de bendición, Clone Kids, melodías, por el 15.1. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Además, nuestro sitio web, enlacebpb.cl. El 15.1 también está en Spotify. Revive nuestros programas en formato podcast. Búscanos como el 15.1 Enlace BPB. Visita www.enlacebpb.cl. Somos el 15.1. Hemos vuelto. Bueno, ya estamos de vuelta en este programa Actualidad 23. Y estaba interesante el tema del pacto fiscal que impulsó el presidente en cadena nacional. Y me quedé pensando en una cosa, Pastor. Yo creo que después de que hoy día, siendo el gobierno y que alguna vez fueron oposición, yo igual pienso en que ellos salieron muchos de la universidad, en su mayoría, salieron de la universidad, fueron diputados y hoy día son gobierno. Entonces como que han pasado muy rápidamente a ser gobierno sin una experiencia previa, pero yo tengo la sensación que después de ellos ser gobierno, cuando pasen a la bancada otra vez desde el otro lado, algún aprendizaje debería quedar de lo que significa ser oposición, porque ellos fueron una oposición bastante dura. Entonces hoy día que ellos están del otro lado, están mirando cómo es ser oposición. Hoy día a ellos les tocó tener una oposición que está la UDI, Renovación Nacional, ¿verdad? Tienen a republicanos. Republicanos hoy día es un partido nuevo que por primera vez tiene tantos diputados en la Cámara, tiene un senador. Entonces, yo creo que es lo que debiese pasar, que luego de que termine este gobierno, porque hay muchas luces que el próximo gobierno va a ser un gobierno de derecha, a la luz de lo que ha sucedido con este gobierno, que tenía mucha expectativa, pero lamentablemente no ha sido así. Se cree que el próximo gobierno va a ser de derecha. Vamos a ver qué pasa. Todavía quedan 2 años. A lo mejor Sí, se puede sí. revertir. Hay que darles tiempo. Sin embargo, yo tengo la sensación y espero de verdad que quizás cuando este gobierno termine, quienes están hoy día en el gobierno siendo gobierno y les toque ser oposición, sean una oposición distinta, más propositiva. Porque finalmente lo importante es poder saber llegar a acuerdos, porque hay una comunidad esperando, hay gente que le dio el voto a un determinado gobierno que espera que precisamente las promesas de campaña que hablábamos al principio se puedan cumplir, que las expectativas que generaron, famosa se hizo esta frase de la señora que dijo, no, si Boris lo va a cambiar todo, lo va a cambiar todo, lo va a cambiar todo, y resulta que hoy día como hay falta de trabajo, muchas cosas, pero yo espero que haya una especie de reflexión quizá, Mm. y que cuando a ellos les toque ser oposición digan, pucha, a nosotros nos tocó gobernar y por Dios qué difícil es gobernar teniendo una oposición tan dura. Es que yo creo que una de las cosas que a veces la gente que está en el lado contrario, en este caso la oposición, están convencidos que eso significa decir que no a todo Claro. y que parece ser que ellos son dueños de la verdad. Estoy hablando de esta oposición y estoy hablando de la oposición pasada. Y eso nos pasa a los seres Sí. humanos. Pero tenemos que aprender a escuchar al otro y poder también entender que el otro puede tener algo de razón, Sí. ¿ya?
en qué punto nos encontramos? Avancemos los dos. Yo creo que Claro, aquí, para este pacto, por ejemplo, creo que tanto la oposición como el partido del gobierno, los partidos del gobierno, la coalición, tienen que producir un acercamiento. Tú sabes que claro. para que haya entendimiento, yo tengo que avanzar hasta la mitad. Tú tienes que Sí, avanzar también. sí, claro, Yo no son puedo pretender que acercarse. tú avances si yo no hago ningún esfuerzo. Sí, Y siento que a veces la oposición de cualquier lado pareciera ser que es el camino. Ahora sí, nos toca a nosotros, vamos a ir sí, en contra de todo lo que estos sí, nos hicieron a nosotros. Como tú dices, es bueno que ojalá sea una escuela, porque como alguien le regaló al presidente, parece que fue ¿no? una sí. guitarra, Ay, fue chaguán. otra cosa es Mala con broma en guitarra, todo mala caso. broma, Sí, ¿no? Pero sí, mala, otra cosa, de verdad otra cosa es con pero sí, guitarra y no es fácil. Una cosa es estar sentado en el sillón y claro. otra cosa es hablar hacia el sillón. Sí, Yo creo sí. que son dos esferas distintas. Eh, Me imagino que la broma no tan a gusto que hizo Piñera al sentarse en el sillón de Obama, ¿no? ¿Verdad? Eh, Sí, no, yo no creo que haya sido una buena broma también esa. sí, Pero esa es la idea, ¿no? sí. ¿Cómo yo puedo hablar hoy día frente al sillón y cómo lo hago ahora desde el sillón? Y yo creo que ese es Sí. el gran desafío que tiene el presidente Boris. Claro, es porque muchos dicen, por ejemplo, está hablando el Boric diputado o el Boric presidente. Entonces yo creo que también que esto sea una lección para los gobiernos que vienen después. Estoy pensando como las nuevas generaciones también, que puedan aprender de esto, que no sea en vano lo que está pasando hoy día en nuestro país, que se genere, digamos, porque finalmente yo encuentro que la gente que es espectadora de esto, que ve, en el fondo prende el televisor, yo Mm. lo veo a mis hijos así como ya otra vez están peleando, ya otra vez, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Ay, qué lata, mamá, pongamos otra cosa. Entonces, yo creo que para la gente también que finalmente tiene que votar por personas que administren nuestros recursos, que administren, digamos, los programas, los proyectos, los presupuestos y el bienestar común de la ciudadanía, necesitamos personas con responsabilidad. Sí. Es que Entonces la gente por eso a veces como que dice, no, los políticos son todos iguales, porque uno ve como un enjambre de gente que siempre está discutiendo y que nunca logran un acuerdo. Es que yo creo que además hay que saber elegir a tus colaboradores. Sí, ¿Por qué lo digo? Porque de pronto no solo tiene que ver con capacidades, que son muy importantes. Yo puedo elegir expertos. Y pasó en el gobierno de Piñera. Acuérdate, Piñera uno cuando se sí, colocaron muchos técnicos en muchas sí. cosas, pero en realidad no es lo mismo, como ya lo han dicho muchos, no es mío esto. No es lo mismo dirigir una empresa que dirigir el país. Claro, Son cosas muy distintas. Y sí, acuérdate, en el Piñera uno hubieron mucha gente técnica en muchas materias, claro, pero que no habían tenido esta sensibilidad claro. Que política. de ahí nació el como te falta calle, porque era como que vengo de Harvard Claro, a instalarme a hacer una política pública, pero distinto es conocer Cerro Navia, conocer el bosque, conocer, entonces como que lo espejo, te falta calle, hay que estar ahí, era un país desconocido. en un país desconocido. Ahora, lo mismo ocurre en este minuto, o sea, Sí, no es lo mismo pasar desde la universidad al gobierno, a la exacto, presidencia de la República, para dirigir y estar en la sensibilidad de la gente. sí, No es lo mismo tirar manzanas desde la Cámara de Diputados que ahora estar recibiendo las manzanas, exacto. ¿no? Entonces, yo creo que el presidente, eh, esta es una escuela dura para él, Sí, es ¿no? una escuela dura. No es fácil, pero yo me imagino que va a aprender la lección y que va a elegir si hubiera un cambio de gabinete en un tiempo más, generalmente los hay, antes Sí, de que termine el periodo de los 2 años, elige un nuevo gabinete, que los hay, yo creo que va a tener una mirada distinta. De ahí sí. entró el Van Claver, por ejemplo, de Claro, ahí entró sí, Carolina Toá, sí. El mismo eh, ministro Montes, que es el también ministro Montes, de la antigua escuela, Marcel, Mario es decir, Marcel. son la gente que el presidente se dio cuenta que Sí, habían personas que teniendo las capacidades, yo no dudo de las capacidades intelectuales de la gente, sí, pero como tú dices, no tenían calle, sí, no conocían el movimiento. Entonces, en cambio, estas personas le están dando un poco más solidez. La misma ministra vocera de gobierno es una ministra claro, joven, que de repente los jóvenes son impetuosos, sí, ¿no? Y creen ser amos y dueños de la verdad. exacto. Y no siempre es así. La verdad a veces tiene matices, ¿no? Es cierto que la verdad es la verdad, pero la verdad a veces hay que mirarla desde otros lados también. Sí, y yo creo que, bueno, si Boric es presidente, no es presidente
porque alguien lo eligió y se sentó y ya como que al cachipún, ¿quién va a ser tú? Listo, ya ahí. Él es presidente porque también ha tenido la capacidad de llegar a acuerdos. Sí, Recordemos que el primer acuerdo cuando se acordó hacer una nueva constitución fue el único que estuvo en la mesa sentado y que dijo, ok, yo voy y firmo. Su conglomerado se enojó con él, muchos no le hablaron, el Partido Comunista no quería ni verlo, pero él se sentó y llegó a un acuerdo y fue sí. parte de ese acuerdo Además inicial. recuerda que en realidad el candidato de la izquierda era Era Jadwe Jadwe, y claro, no Boris. ¿no? Boris, diría una persona asistente a la hípica, se le metió por los palos, Sí, ¿no? Llegó a última hora, estaba fuera sí, del país, si mal no recuerdo, como que no estaba interesado. Al final dice, bueno, ya vamos, sí, y terminó siendo el presidente de la República. Así que yo creo que él tiene sus virtudes y sus defectos también. sí, Y los claro. defectos hay que mejorarlos, hay que buscar el consenso. Él tiene que escuchar, como yo decía antes, hoy día tiene un gran desafío el presidente, con Sí, Marcel incluido, de buscar el consenso con estas entidades que están en contra hoy día, llámese Bópoli, llámese la UDI. sí, Ahora, no es fácil porque la UDI no va a ceder así tan rápido, ni, sí. ni Bópoli tampoco, son partidos duros. Mm. Ve tú, por ejemplo, que en los consejeros, tal vez para ir pasando ya a otro tema también, pero en los mismos consejeros, Bópoli tiene solo un Sí, solo candidato, una. pero una candidata fuerte, ¿te Sí, fijas? claro. Entonces, tiene un candidato esfuerzo, entonces, Sí. para que veamos todo eso. Sí. Bueno, para cambiar otro tema, solo para redondear, porque era muy interesante el tema que usted trajo hoy día, hay mucho de qué hablar en eso, pero solo decir una última cosa respecto de esto, que si queremos avanzar, tenemos que terminar y cerrar todos los ruidos internos que el presidente pueda tener. Y hoy día, o sea, ayer, de hecho, en la Cámara se levantó un requerimiento y que fue Sí, aprobado en la Cámara para que el presidente sacara al ministro Jackson. Yo creo que esta es la primera vez que el Congreso hace algo de esa manera. pero, Entonces, pero tampoco es algo que le compete a la Cámara, digámoslo, digámoslo, sí, ha hecho cosas extrañas esta Cámara, pero yo creo que es como un recurso de ya, o sea, presidente, por ¿va a estar favor. del lado de sus amigos o va a estar del lado del país? Porque en el fondo hoy día el país necesita avanzar. Y en la medida que este gobierno de alguna manera, yo encuentro que han tenido una actitud muy tosuda porque, digámoslo bien claramente, a Isquia Siches no le costó mucho sacarla. No, Quizá no era no. tan amiga como Giorgio Jackson, porque a Giorgio Jackson le ha costado mucho sacarlo. Entonces yo creo que si queremos que el país avance, es el momento de hacer cambios. Por ahí algún diputado dijo, cuando Bachelet estuvo y había muchos problemas en su gabinete, él dijo, los vamos a sacar a todos. Hizo un cambio, pero así como cuando los cambios se hacen desde Mm. fondo, quizás desde la raíz, hay que hacer un cambio importante. Y yo también soy ciudadana y quiero que el país se levante, que el país crezca, que el país siga funcionando, pero es el momento hoy día de poder hacer un cambio estructural, creo yo, De todas ¿cierto? maneras, pero yo siento que de pronto los partidos, algunos de ellos, como los que ya hemos mencionado, y la misma Cámara se toman atribuciones que no le corresponden. O sea, Sí, ahora, es contraproducente, y con esto termino para ir a los temas que nos quedan, pero es contraproducente cuando tú le pides a alguien que haga, cuando tú le dices a una mamá castigue a su hijo, ella no lo va a hacer. claro, sí. Tú le dices al presidente cambie su gabinete, no lo va a hacer. Él no va a sacar a Jackson hasta que todos se queden quietos. A no ser que él tome la estatura que le corresponde como presidente y vea los problemas desde un peldaño más arriba, porque si él se mantiene con este espíritu universitario, evidentemente no lo va a querer sacar y se van Es a poner en que una posición así, pero tiene que pensar en el país efectivamente, si hacemos hoy día una encuesta, va a decir que la gente vamos a ver con qué sale en lo inmediato, pero Es yo que creo que sacar a mucha Jackson es gente quiere que cortarse lo un, saque. sacar a Jackson es cortarse un brazo. Bueno, ha sido su compañero desde la universidad, su compañero de milicia, pero yo creo que hay que tener no a sacar a Camila Vallejo, ¿En qué está el pero consejo? hay que sacar a alguien, ¿En qué está el que consejo? salga alguien. Bueno, vamos a pasar a lo del consejo. Esta semana nosotros hemos pensado que están como calladitos otra vez trabajando, pero ya están trabajando en las enmiendas, han estado recibiendo a distintas organizaciones de la sociedad civil que impulsaron estas iniciativas populares de norma y han estado recibiéndolos y escuchándolos, pero hay un ruido bastante importante en el Consejo, porque lo hablamos en alguna oportunidad cuando hablamos de cuando se cerraron las enmiendas, que
el Consejo Constitucional, recordemos que son la mayoría republicanos, la mayoría derecha, y ellos impulsaron hacer un nuevo capítulo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Ujú. Promesa de campaña que ellos dijeron lo vamos a impulsar porque los expertos lo habían sacado. ¿Se acuerda que los Sí, expertos sí. sacaron? Porque hoy día la Constitución lo tiene, de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. La actual Constitución del 80 la tiene. Sin embargo, el comité de expertos lo sacó. También lo Y esta había sido, incluiría Gendarmería, pero Gendarmería no está tan de acuerdo, creo. no está tan de acuerdo Mm, tampoco. También hay un tema de sí, estamentos, sí. de a dónde llega cada uno, cuál es el ámbito de acción de cada uno, ¿verdad? Entonces, el comité de expertos lo sacó y hoy día el Consejo Constitucional, que recordemos que ellos igual tienen mucho que decir porque son democráticamente electos, por lo tanto son los representantes suyos, míos, suyos. Entonces, ellos tienen mucho que decir y quieren incorporarlo. Pero no fue tan fácil esta incorporación. Ahí vemos en pantalla que está hablando Pilar Cuevas e hicieron una vocería también porque ellos dijeron, bueno, nosotros, esto es lo que la mayoría decidió, esto es un acuerdo al que llegamos, vamos a incluirlo en un capítulo, pero la izquierda no está muy contenta y fueron y pusieron un recurso en la Corte Suprema. Y Mm. no les fue bien. No, po. No les fue bien, la Corte Suprema rechazó, pero ellos van a insistir nuevamente. ¿Qué le parece esta insistencia? Porque hay, bueno, esto es un capítulo, pero también ellos estaban diciendo que querían hacer la Defensoría de las Víctimas, por ejemplo. Tampoco ellos quisieron, la Mm. izquierda se opuso, pero también es un tema importante la Defensoría de las Víctimas, así como lo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué cree usted, pastor? Bueno, primero, como te dije, Gendarmería está diciendo que ellos no están de acuerdo porque ellos no son de defensa. Claro, Ellos están para resguardar otra área que es muy importante también. Y por lo tanto no estarían tan de acuerdo de estar incluidos sí, dentro de este grupo. Ahora, cuando yo reclamo por algo y yo me presento para reclamar por algo, tengo dos posibilidades. O gano o pierdo. sí, O me va bien o no. Pero en esto yo creo que siento que el consejo se empieza a desviar sí, y hay que tener cuidado con eso, que el consejo no se vaya para otro lado. Su tarea es colocar lo que ellos sienten que la gente quiere que esté en la Constitución, sí, porque no tienen que colocar, escribir en la Constitución lo que ellos quieren, sino que ellos tienen que representarnos a nosotros. exacto, Por lo tanto, las enmiendas van en razón de lo que la gente dijo que querían que pusiera. Por exacto, ejemplo, la vida del que está por nacer, la defensa de la vida del que está por nacer. Por ejemplo, con mi plata no. sí, Por, por dar algunos ejemplos, sí, entre otros, ¿no? Entonces, la gente dice, esto es lo que quiero sí, y los elegimos a ustedes. exacto. Entonces, aquí yo siento que a veces los partidos políticos y algunos consejeros, y por qué no, los mismos republicanos, quieren colocar aquellas cosas que a ellos creen que deben estar. Sí, No, interprétenme a mí. sí. Esa es la tarea de ellos. La tarea de ellos es interpretar a la gente. A- Ahora Wow. pensando en que ellos, claro, no es lo que ellos quieren en estricto rigor, porque ellos fueron elegidos por la mayoría de la ciudadanía. Ahora yo creo que ahí el tema en cuestión es, fueron elegidos por la mayoría de la ciudadanía porque efectivamente representan el sentir de una gran mayoría o fueron elegidos por un rechazo, un voto de rechazo al gobierno. Yo creo que las dos cosas, como alguien dijo Hay un ahí, poco un de... poco de las dos. Sí, Es decir, la gente estaba, hay un tema de seguridad. La sí, gente se sentía muy eso de insegura. todas maneras. Y por eso mismo, entonces la gente dice, mira, vamos a irnos de este lado para allá, porque la votación es transversal, digámoslo, Sí, ¿no? Yo no creo que los republicanos tengan tanta gente a su favor, o sea, tanta gente en sus filas, quiero sí, decir. Creo que fue un voto transversal. sí, Y eso está pasando mucho en la política contingente hoy día. La gente ya no está votando mucho por partidos, sí, la gente está votando de manera transversal. sí, Y por eso que de repente tú ves que en un lugar muy tirado hacia un sector, eligen una persona del otro sector. sí, Entonces, yo siento que espero, insisto, en que el Consejo no se vaya por la tangente sí, otra vez, sí. porque lo contrario, el proyecto va a morir. Sí, ahora, claro, efectivamente la discusión era de si el Consejo Constitucional tenía la atribución de agregar nuevos capítulos a la norma o el proyecto o anteproyecto que hizo la comisión de expertos. Entonces, ahí está la discusión.
Se cree que sí, o al Y menos claro, Beatriz Hevia, que es la presidenta del consejo, dijo, bueno, nosotros entendimos que sí podíamos agregar nuevos capítulos a este proyecto constitucional. Por lo tanto, por eso está el capítulo de Defensa Nacional, que de hecho ahí está la Defensoría de las Víctimas, ahí está lo de las Fuerzas Armadas, pero yo creo que efectivamente cuando se votó por republicanos, creo que mucho se votó también por el tema de la seguridad. sí, O sea, el sí, nivel de seguridad, hoy día no hemos visto a lo mejor tanta noticia en temas de robos y eso, que en realidad siempre se ve, pero por el ruido que hay uno prende hoy día la televisión y las noticias, solo se habla del tema de las fundaciones, porque también es como que se destapó una olla y nosotros pensábamos que ya iba a pasar y Pastor, llevamos más de un mes, yo creo sí, que 5 semanas, por lo menos seis sí, semanas, hablando sí. de las fundaciones, porque un día es un caso, después otro caso, han bajado, recordemos que esta semana inclusive renunció la subsecretaria de Cultura y también renunció la La Seremi de Ceremicultura. Cultura. Sí, y que dijo la Seremi de Cultura en unas declaraciones, dijo, bueno, yo en realidad firmé, No tenía vínculos relacionales. claro, porque ella era la cofundadora de la organización Exacto, a la que le estaba transfiriendo los recursos. O sea, exacto. es como ser juez y parte. Sí. Ahora, mira, yo creo que, cuan- a ver, lo que se construyó con los expertos es un borrador. Sí, ¿Ya? Cuando a mí me entregan me dicen, este es un borrador, yo puedo verlo desde dos perspectivas. Una, corregir lo que está escrito. exacto, Una cosa, ¿no es cierto? Mira, esto está mal escrito, le falta una coma, le falta un punto, pero también puedo decir, a esto le falta algo. claro, Yo creo que desde ahí entonces es que los consejeros entendieron que ellos podrían colocar algo, y que por lo tanto era factible hacerlo, claro, entendiendo de que este es un borrador, no es todo lo que debería tener la Constitución, no es todo. Esto es lo que debe tener, acuérdate de los sí, bordes, sí, esto es lo sí, que debe tener. no, el Por lo tanto, margen, sí, si a mí me entregan un borrador o alguien me dice, mira, por favor, cuando alguien revisa un libro, a lo mejor, sí, mira, véeme este borrador. Yo puedo decirle, mira, esta coma está mal puesta, pero ¿sabes qué? Aquí le falta algo. claro, Así agregar, debe ser, sacar, sí. sin duda. Bueno, igual es un tema que vamos a ir viendo qué pasa. Recordemos que además no hay mucho tiempo porque ellos tienen solamente 5 meses para poder hacer este borrador y esto se va a plebiscitar. Así que al fin y al cabo nosotros en noviembre debiésemos estar enterados del proyecto constitucional. También es importante ir mirando qué pasa. Sí. Yo creo que hay que estar atentos, hay que estar mirando. Nosotros a través de este programa también queremos, y ese es el principal objetivo de este programa, ir comunicándoles, ir contándoles a ustedes lo que está sucediendo en el Consejo Constitucional. Aunque han trabajado bastante a puertas cerradas, es importante ver qué capítulos están incluyendo, qué no están incluyendo y también los intereses que a nosotros como iglesia son los más relevantes, que es, por supuesto, lo hemos hablado en muchos capítulos ya, la vía del que está por nacer, el derecho preferente de los padres de educar a los hijos, la libertad de conciencia, la libertad Ujú, religiosa, que es algo también de lo que hemos hablado y es algo que nosotros como iglesia vamos a estar pendientes a ver qué está pasando con eso. ujú. ¿Qué está pasando en Chile? Fíjate que hay dos cosas importantes que están pasando ¿Qué en está Chile. pasando en Chile? Una, te ¿Qué voy de a dar, todo? creo que tú debes hablar sobre eso un poco más tal vez, pero apareció una caja. Apareció la O caja. sea, digamos que una caja. ¿Qué Todavía no caja? se certifica si eso no, algunos dicen que es. Y lo otro que está pasando hoy día, el presidente está en Antofagasta, ¿Ya? o estuvo en Antofagasta. Sí, porque la hora que ella en la noche, el presidente estuvo en Antofagasta, y estuvo ahí con el propósito de firmar la ley sobre el royalty minero, Ah, sí, claro. que es absolutamente importante. Sí, Importante especialmente para estas zonas como Antofagasta, la región de sí, Antofagasta en su totalidad, Calama, Tocopilla y otras, ¿no es cierto?, que tienen explotación minera. Y lo que dice el royalty minero tiene relación con que después de una cantidad de miles de toneladas de explotación, ¿no es cierto?, la persona, en este caso, si está entregada a una empresa, tiene que pagar un porcentaje más. Entonces, ese porcentaje iría, si no todo, creo yo, una parte a la región. sí. Y ese es un sentir de A muchos grito, años, sí, de muchos años sí. en que las regiones, principalmente en el norte, están reclamando porque en realidad son las que más aportan
pero a su vez las que menos reciben Sí. al erario del país, digo, ¿no? Las que menos reciben del país. Y eso es importante también. Bueno, Pero es eso estaba viendo el presidente hoy día en importante, Antofagasta. es importante porque esto se va a transferir a los gobiernos regionales y ahí hay un tema también de la descentralización fiscal, porque hay una descentralización política. Hoy día nosotros Ujú, elegimos a los ujú. gobernadores regionales en cada una de las regiones, pero los gobernadores regionales, una de las primeras cosas que hicieron al asumir la gobernación fue, ok, nosotros estamos, pero este es un león sin dientes, no tenemos presupuesto. Cosa que yo siempre considero que es un error, porque los gobiernos regionales sí tienen Les mucho llega mucho recurso, dinero. le llega mucho dinero a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que de hecho se administra a través del Ministerio del Interior, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que reparte estos recursos a los gobiernos regionales. Y ahora con el royalty minero van a tener mucha mayor capacidad financiera para Sí. poder administrar. ¿Y qué es lo que administra? ¿Cuáles son los recursos que tiene el gobierno regional? Que son estos recursos que se reparten a través de la SUBDERE, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para hacer, por ejemplo, las canchas, para hacer lomos de toro, Pavimentar sus calles. luminaria, pavimentación, ambulancias también, Absolutamente. Más retenes de carabineros, retenes de etcétera. carabineros, Pero mira, infraestructura. sabes que hay un tema que yo creo que es importante y donde yo creo que también hay que hincarle el diente con el tema de la probidad, tiene que ver con esta cantidad de dinero, este porcentaje de dinero de libre distribución del gobernador. Sí, Una cosa es que sea de libre distribución, pero que no está exento de informar. sí, O sea, porque yo puedo decir, mira, el gobernador tiene X cantidad de dinero para entregarlo sin tener que recurrir a que autorízame, sí, hazme esto, sin tener sí. tanta De libre burocracia disposición, de libre disposición. claro. Pero eso no significa que esté libre de informar, ese es el problema en el biobío. O sea, de hecho, mucho de eso es el problema que está pasando hoy día con el tema de las fundaciones. Por eso te digo, Entonces no ha habido un control respecto de los dineros que se están entregando, y eso es el problema que hoy día tenemos a través de los gobiernos regionales, que es algo que no habíamos visto. Y si se empieza como a abrir esta cajita de Pandora que ya se abrió, estamos pensando también en los gobiernos locales, en las administraciones locales, en los municipios. ¿Qué está pasando también en los municipios? mm, Porque el litio también va a fluir, a chorrear de alguna manera a los gobiernos regionales, pero también va a alcanzar a los gobiernos locales, a las sí, administraciones de todas municipales. maneras. Bueno, yo creo que vamos a tener que hincarle un poco más el diente a esto del royalty minero la próxima semana. Pero a esta hora ya de la noche, eh, ¿qué caja era? ¡Ah! Se encontró una caja. Se encontró una caja. Bueno, era la caja que estaba perdida. Efectivamente, se ¿Es encontró la la... caja que estaba perdida? Sí, era la caja que estaba perdida, pero curiosamente ¿Cuántas cosas habían dentro? no había nada en la caja. Dios, Se encontró, ¿y sabe dónde se encontró? En la comuna de Renca. ¿Fue ahí mismo ¿por qué en Renca? donde se encontraron los computadores o no? No, no se No, encontraron no, los no, computadores no, ahí. no, parece que fue en otro lado. Se encontraron, parece que en Conchalí, Con Chalí, Independencia, sí, por ahí. Bueno, sí, sí. estaba cerca en todo caso, estaba como por el mismo distrito, andaba ahí la caja, se encontró la caja, no tenía nada, estaba sin puerta, ya estaban haciendo ahí los hallazgos, pero bueno, yo creo que era difícil que encontraran algo, si hay una caja fuerte, cualquier cosa que nosotros decimos lo que había o lo que no había en Esa es la la caja. pregunta. ¿La ¿Había caja algo en la caja? nunca tuvo nada o lo que tenía ya no está? Eso nunca lo vamos a saber, yo creo. Por Dios. Va a ser difícil de saber esa información. Por lo menos se encontró, yo creo que ya ni huellas debe haber en esa caja, pero es un misterio, es importante. El gobierno en algún minuto dijo, nosotros nos vamos a querellar, caiga quien caiga, todos vamos a ser responsables con eso, pero en verdad, hasta ahora, mucho ruido y pocas nueces. Ya me confirma el productor que el director que fue en Renca lo ¿Ya? de, la- Ah, lo- en lo de- lo de Renca. los computadores. Entonces estaba cerca. Sí, andan por ahí. Andan por ahí. Ahora, el gran tema de esto es, yo creo que esta es una teleserie. Yo creo que Es una hay que filmar, teleserie. hay Esta que para filmar serie de algo. Netflix, yo Yo creo que encuentro. sí, de todas maneras, Sí. pero fíjate que más allá de todo eso, se está diciendo de que las boletas de garantía que estaban en la caja, ¿no es cierto? Y de las cuales no hay copias, No, porque claro. no existen copias, se estarían rehaciendo. Que no sería, Bueno, que debiese, sería, sí. que O sería sea, muy buen golpe.
Ojalá la quien la recuperen todas. emitió debiese tener un comprobante, una copia, algo, la entidad bancaria que emitió las boletas de garantía. Bueno, hay que revisar qué pasa con eso. Ha sido un programa muy interesante. La próxima Se nos semana acaba el sí, tiempo. vamos a hablar de las elecciones internas del PPD, que están muy entretenidas, y RN también tiene. de Renovación Nacional. Sí. Tienen elecciones internas, así que vamos a ver qué está pasando ahí. Hay unas listas que se levantaron, otras que casi se bajaron, pero ahí están. Vamos a hablar también un poco del royalty. Yo creo que es bueno hablarlo Sí. porque la gente debe saber qué es esa plata, de dónde viene, cómo Sí, se va a sacar hay que y dar todo lo buenas demás. noticias, además. Amigos, un placer estar con ustedes como cada día jueves. Nos encontramos la próxima semana. Eleonora, ha sido un placer. Que esté muy bien. Buenas noches.